Un cordial saludo para todos, mi nombre es César Ortiz de la empresa Socisas y a partir de este momento vamos a dar inicio con la capacitación de control de incendios. Durante el desarrollo de la capacitación pues vamos a ver unos aspectos básicos y teóricos sobre qué es el fuego, cómo se compone, qué clases de fuego hay, qué extintores existen en el mercado para combatir este tipo de fuego, cuáles son los extintores más comunes que encontramos en nuestro entorno y adicional a eso una guía muy práctica de cómo utilizar un extintor. Entonces vamos a dar inicio con la capacitación. Al final van a contestar unas breves preguntas, lo pueden hacer a través del link virtual de la capacitación o lo pueden hacer en el formato por escrito, como les quede mejor. Entonces vamos a dar inicio con la capacitación. Bueno, y el primer tema que vamos a tocar es el tetraedro del fuego. Es un tema muy importante, ¿por qué? Porque ahí nos explican cuáles son los componentes del fuego. Al momento de extinguir un fuego, los agentes extintores, es decir, los extintores, atacan ciertos componentes. Al eliminar uno de los componentes del tetraedro del fuego, pues se extingue el fuego. Y así es que trabajan los extintores. Pues vamos a ver el tema. Tetraedro del fuego. El tetraedro del fuego es una teoría moderna de la combustión. Se representa con una figura geométrica de 4 caras iguales, en la cual 3 de ellas están unidas en un mismo punto, la cuarta cara. Por tal motivo, el fuego se define como el proceso de combustión suficientemente intenso para emitir calor y luz. La combustión. Muy bien. Con todo lo visto, podemos decir que la combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de puntos en forma de calor y luz, manifestándose visualmente gracias al fuego, la radiación, la energía, la luminosidad, entre otros. En toda combustión existe un elemento que arde, el combustible, y otro que produce la combustión, llamado comburente, que es por lo general el oxígeno, u O2 gaseoso. Al retirar uno o más de los 4 elementos del tetraedro, la estructura quedará incompleta y por ende el resultado será su extinción. Las clases de fuego son A, B, C, D y K. Clase A. Combustibles sólidos que forman brasas y dejan cenizas, por ejemplo, maderas, papel, telas, plástico, fibras sintéticas y otros. Se utilizan extintores clase A. Contienen agua y funcionan en esta clase de fuegos. Clase B. Combustibles líquidos y gaseosos que no dejan cenizas, por ejemplo, hidrocarburos, cera, alcoholes, solventes y todos los combustibles gaseosos de origen orgánico. Se utilizan extintores AB, que contienen agua y son adecuados para fuegos clase A y B. Clase C. Combustibles que se encuentran en presencia de energía eléctrica. Se utilizan extintores clase BC, que contienen dióxido de carbono y funcionan en fuegos de clase B y C. Se utilizan extintores ABC, que contienen polvo químico seco a presión y funcionan para fuegos tipo A, B y C. Se utilizan extintores ABC halogenado, contienen material halogenado a presión y funcionan en fuegos clase A, B y C sólidos, líquidos y gases inflamables especialmente aptos para elementos de computación. La manguera termina en forma de corneta. Este equipo posee las manijas o la manguera de color verde o es verde en su construcción. Clase D. Combustibles metálicos, por ejemplo, sodio, magnesio, virutas, aceros especiales y aluminio,
Se utilizan extintores clase D que contienen polvo seco a presión. Cada polvo es específico para cada metal que se deba apagar. No es apto para otro tipo de fuegos ni para aparatos energizados. Clase K. Combustibles de cocina, aceites y grasas de origen animal y vegetal. Uso especial en todo tipo de cocinas domiciliarias e industriales. Se utilizan extintores K. Contienen polvo químico seco a presión. Es apto para fuegos producidos en instalaciones de cocina industriales, parrillas, freidoras y calentadoras de platos. Bueno, ya vimos las clases de fuego, también las recomendaciones sobre qué agentes extintores utilizar para esos tipos de fuego. Como lo mirábamos anteriormente en el tetraedro del fuego, pues los agentes extintores tienen la capacidad de eliminar uno o varios de los componentes del tetraedro y así es que se hace la extinción del fuego. Sin embargo, es importante que miremos cuáles son los extintores más comunes en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque familiarizarnos con ellos nos permite hacer un control mucho más rápido. Durante un conato, el tiempo es algo importante y detenernos a leer una etiqueta pues haría que perdiéramos tiempo. Si nosotros estamos familiarizados rápidamente con el color y con el, digamos, el modelo del extintor, pues eso nos va a permitir una reacción muchísimo más rápida. Vamos a mirar los extintores más comunes en nuestro entorno. Primero es el extintor de agua a presión. Pues al tener un componente como el agua, trabaja básicamente, el componente del tetraedro que trabaja es la temperatura, porque el agua lo que va a hacer es bajar esa temperatura. Es un extintor muy utilizado sobre todo en bodegas donde exista mucho material inflamable como papel, cartón, madera, ¿sí? Ya que estos fuegos pues tienen la particularidad que no se controlan tan fácilmente y un polvo químico o un CO2 pues no tiene la capacidad de hacer el control tanto tiempo, mientras que el agua sí va a permanecer y no se va a evaporar tan fácilmente. Entonces, siempre lo vamos a encontrar en una presentación color verde con el símbolo de A, que quiere decir para fuegos de tipo sólidos. Entonces, este es uno de los comunes. El segundo es un agente cuyo contenido es CO2, es decir, es un gas. Este gas lo que va a hacer digamos, al aplicar el extintor es que él va a correr el oxígeno y va a inundar el área con CO2. O sea, va a hacer el cambio de un gas por otro. Este fuego es muy bueno para fuegos tipo B y C, es decir, para líquidos combustibles y para fuegos eléctricos. ¿Qué pasa? Lo recomendable de este tipo de extintores es que se utilice en áreas cerradas. ¿Por qué? Porque como es un gas, si lo utilizamos en un área abierta, pues va a ser un control, sí, rápido del fuego, pero se va a esparcir muy rápidamente el gas y va a regresar el oxígeno. Entonces, lo más recomendado es que lo utilicemos siempre en un área más bien cerrada, bodegas, oficinas, ¿sí? Donde la gente se puede mantener más tiempo. Utiliza una corneta, ¿por qué? Porque el CO2 maneja unas bajas temperaturas y si este agente entra en contacto con la mano del brigadista, pues probablemente lo va a quemar por la baja temperatura. Adicional a eso, después de aplicar, la gente tiene que salir del área porque como es CO2, va a correr lo que tiene que ver con el oxígeno, entonces vamos a encontrar un área tóxica para cualquier persona. El siguiente es el más común de todos. Es el polvo químico seco para fuegos A, B y C, es el famoso extintor multipropósito. Este agente, pues lo que tiene el polvo químico seco es lo que va a inhibir es la reacción en cadena. Entonces, ese es el agente que va a atacar la reacción en cadena. Entonces, es muy utilizado en todas las industrias, en cualquier área, porque sirve para fuegos A, B y C, ¿sí? Entonces, al ser para más fuegos, pues digamos que su capacidad de extinción es un poco más baja, por ejemplo, que la del agua para fuegos A, o que para tipos B y C, que es el que trabaja en CO2. Pero en general es muy útil porque me va a atacar muchos fuegos. Existe otro que también es un A, B y C, pero su agente extintor es el Solcaflan. Ese es muy utilizado para las oficinas. ¿Por qué? Porque el polvo químico seco tiene unas propiedades más corrosivas.
Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una oficina y yo aplico el extintor amarillo, que es de polvo químico seco, pues este agente me va a dañar los computadores y ya después yo no lo pueda poder recuperar. Mientras que el Solcaflan tiene la misma capacidad de extinción, solo que utiliza o el contenido de Solcaflan que no es corrosivo, y posteriormente yo puedo recuperar los equipos, simplemente limpiándolos, haciéndole mantenimiento y el equipo vuelve a funcionar. Con el polvo químico seco quedan descartados definitivamente. Y el último es el utilizado sobre todo en los sectores de la industria alimentaria, que es para fuegos tipo K, y que está compuesto de un acetato y citrato de potasio. Entonces, este acetato y citrato de potasio básicamente busca que haya una menor reacción al contacto con aceites vegetales, ¿sí? Ya que algunos agentes extintores, como el polvo químico seco, al aplicarlo sobre aceites, pues puede llegar a generar una reacción, o el CO2 puede llegar a generar una reacción donde el aceite puede chispear y quemar al brigadista. Entonces, el acetato de citrato y de potasio, pues lo que hace es todo lo contrario. Al entrar en contacto con aceites, pues lo que me va a generar es como una capa y se va a condensar, evitando que se me generen esas, digamos, esas salpicaduras. Adicional a eso, tiene una capacidad de corrosión mucho más baja, ¿sí? Es un agente más limpio, y posterior a eso yo puedo recuperar y hacer un mantenimiento más rápido a una cocina donde se presentó el conato de incendio. Seguido de esto vamos a hablar sobre el tema de cómo ubicamos los extintores. Entonces, la primera forma es hacerlo a nivel del piso. Entonces, existen unas normatividades que me establecen cómo debo ubicar los extintores. Entonces, lo primero es que si yo lo voy a ubicar a nivel del piso, no puede quedar a ras del piso. Tiene que quedar una distancia mínima de 10 centímetros sobre el nivel del piso. Para eso se puede utilizar una base como la que vemos ahí en la presentación. Adicional a eso, el extintor debe contar con su respectivo letrero, y preferiblemente que hagamos una demarcación del área para que esta área nunca sea obstaculizada. Regla fundamental de un equipo de emergencia, que siempre tiene que estar al alcance de los trabajadores y no debe obstaculizarse por ninguna razón, ¿sí? La razón principal de por qué no se puede colocar sobre el piso, pues porque hay que protegerlo de la humedad y otros agentes que pueden llegar a generar un daño en el extintor. Ya si lo quiero ubicar es a nivel de la pared, o sea, elevado de la pared, pues existen dos formas de hacerlo y depende del peso del extintor. Si el extintor tiene un peso menor a 40 libras, pues yo puedo ubicarlo de tal forma que el mango, o sea, la parte superior del extintor, no exceda el 1.50 metros o 150 centímetros del nivel del piso. Igual debe ir acompañado de su letrero de extintor y adicional a eso demarcado. Si el extintor tiene un peso mayor a 40 libras, entonces la altura máxima debe ser 110 centímetros o 1.10 metros. Y esa es la forma como yo debo ubicar los extintores en mi área de trabajo. La cantidad de extintores, pues eso sí ya depende del análisis que se haga a la carga de fuego, y podemos determinar qué tipo de extintores yo debo ubicar en mi sitio de trabajo y con qué distancia. Lo importante es que siempre tengamos estos equipos. Es importante recalcar, y más adelante lo van a ver, que los brigadistas de las empresas están diseñados o están formados para controlar conatos de incendio, y estos equipos portátiles son diseñados para controlar un incendio en su primera etapa, la etapa inicial. Ya para un fuego tal, un incendio como tal, pues para eso están los bomberos. Bueno, y aquí llegamos a la parte de la inspección de los extintores. Es una actividad que puede realizarlo cualquier persona de la empresa, siempre y cuando haya recibido una capacitación como la que en este momento estamos viendo. Es un ejercicio muy sencillo, muy simple, no es tan difícil, no hay aspectos tan técnicos como para que sea necesario que una persona externa lo haga. Lo que sí es obligatorio hacerlo por un ente externo es que al menos una vez por año, cada año, el extintor sea revisado e inspeccionado por una entidad avalada para tal fin. Muchos de estos extintores, pues cuando van a la revisión anual, pues se les hace mantenimiento ya interno, donde se verifica que el polvo químico seco, en el caso de este extintor,
sea cambiado. Hay unos extintores como los de CO2 que pues no necesariamente cada año le cambian digamos el contenido, pero pues sí hacen una verificación adicional. Entonces, entre año y año que se hace una verificación por un ente externo certificado, pues pueden pasar muchas cosas con el extintor y nosotros necesitamos que todos los equipos de extinción al momento de utilizarlo estén en buenas condiciones. Ha pasado en muchas ocasiones, particularmente he tenido esas experiencias donde vamos a utilizar un extintor y al momento de utilizarlo está despresurizado y no sirve para nada y lo que nos hace es perder tiempo. Entonces estos ejercicios de inspección lo que nos garantiza es que al momento de hacer un control de un incendio, la probabilidad de que un extintor no nos funcione sea muy baja, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el ejercicio? Bueno, la frecuencia es, o lo recomendable es que por lo menos lo hagamos una vez al mes, hagamos un chequeo y dejemos registro de este chequeo en nuestras instalaciones. Entonces, vamos a hacerlo con el extintor de mi carro. Este extintor es un extintor multipropósito, ¿sí? El cual está compuesto de polvo químico seco y es un extintor de 10 libras, un extintor pequeño. Entonces, lo primero, y es como la parte más visible, lo que verificamos es el manómetro. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte hay una franja verde. La franja verde indica, y si la aguja está en esa franja, indica que el extintor está con una presión adecuada, ¿sí? Si está por encima, pues tenemos un extintor con mucha presión, lo cual implica que es un equipo con riesgo de estallarse si llega a golpearse. Y si está por debajo, pues quiere decir que ya no tiene presión y al momento de activarlo, pues no va a salir el polvo químico seco, ¿sí? Ese es el primer aspecto que verificamos. El segundo aspecto que verificamos es la manija, ¿sí? De accionamiento. Entonces, ¿qué verificamos ahí? Correíta plástica que observamos acá se le denomina precinto. Entonces esa está diseñada para que no se vaya a activar el extintor accidentalmente. Entonces ella lo que asegura es este pin para que no se vaya a salir y no podamos obturar la manija. Si nosotros en algún momento llegamos a encontrar un extintor que no tiene este precinto, lo recomendable es que se envíe nuevamente a inspección, porque muchas veces podemos pensar que es que alguien se lo quitó, se dañó, pero también corremos el riesgo de que se haya activado o que alguien lo haya activado accidentalmente y la recomendación no es cambiar el precinto, es enviarlo nuevamente a verificación e inspección por un ente externo, y que este ente sea el que verifique si el extintor simplemente hay que cambiarle el precinto o hay que hacerle un mantenimiento mayor. Acá también es importante que verifiquemos que las manijas estén alineadas, porque a veces por golpes ellas se desalinean y por ejemplo la de abajo coge hacia un lado y la de arriba hacia otro, y cuando llega el momento, por más que yo le quite mi pin de seguridad, ellas no me van a activar porque ella lo que busca es activar un pin que hay aquí interno al momento de cerrarlo. Entonces hay que verificar. Hay unos extintores que tienen una manguera aquí en la boquilla de descarga, pues esta manguera es para dar una mayor maniobrabilidad a la hora de usarlo. Y es importante que con estos elementos verifiquemos primero que las roscas estén bien, que no se evidencien daños. En las mangueras van como unas abrazaderas. Hay que mirar que esas abrazaderas también estén bien aseguradas. Las mangueras hay que mirar que no estén cristalizadas, o sea que no se empiecen a desboronar. Y otra cosa con las mangueras y con las boquillas de salida, tenemos que verificar, limpiarlas, que no estén con ningún elemento. Ha pasado muchas veces, sobre todo es que nos encontramos con animales, arañas y otros que anidan ahí. En el caso también de las avispas, y eso nos perjudica el momento de utilizar un equipo extintor. El tercer elemento que hay que inspeccionar luego de lo que es el manómetro, la manija con su manguera de descarga, es el estado del cilindro. ¿Sí? Entonces el cilindro nosotros podemos evidenciar fácilmente si ha recibido golpes, podemos evidenciar por encima si hay signos de oxidación, ¿sí? O corrosión. Ya eso, si nosotros llegamos a ver que empieza a oxidarse, es importante enviarlo lo más pronto posible para evitar que ese daño pase a corroer la base del metal y se nos convierta ya en un daño irreversible para el extintor. Adicional a eso, aquí en la parte de abajo todos los extintores, o en teoría todos los extintores deberían tenerlo, viene grabada la prueba hidrostática. ¿Qué es la prueba hidrostática?
Para este tipo de extintores es recomendable cada 5 años hacer una prueba de presión para verificar que las soldaduras y las paredes internas del tanque del cilindro estén en buenas condiciones y no se me vaya a estallar, ¿sí? O que por alguna de esa pared se me genere un poro por corrosión y se me vaya a salir toda la presión que yo tengo adentro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, presión fue, aquí simplemente aparece el mes y el año. Aquí dice, pues no, no es tan fácil verlo aquí por la imagen, alcanzan a ver algunas sombras acá, que dice 11 del 16, es decir, que en el año 2016 que fue fabricado, fue la prueba hidrostática. O sea, el siguiente año, que es el 2021, ya se le debe practicar nuevamente la prueba hidrostática. Aparte de eso, pues ya viene todo lo que tiene que ver con la etiqueta y con la etiqueta de inspección, donde nos dice cuándo fue la última vez que fue revisado por un externo certificado y cuándo será la próxima revisión. Entonces, estas etiquetas es importante cuidarlas. Primero, porque esta me brinda la información del extintor y esta me brinda la información de la inspección. Sin embargo, hay dos elementos de soporte para estas etiquetas porque acostumbran a dañarse. La primera, para la etiqueta de inspección, lo que encontramos es el anillo de inspección. Entonces, este anillo es obligatorio que todos los encargados de empresas encargadas de hacer mantenimiento hagan digamos, la instalación de este anillo, donde aquí no se ve muy claramente, pero viene el año en el que fue recargado y el mes. Sí, o sea, quiere decir que si esta etiqueta de acá se daña, pues esta también me va a dar el soporte que yo necesito para verificar la fecha. Y si esta se daña, que es la información del extintor, de qué tipo de fuegos trabaja, pues para eso está el letrero adicional que trae el extintor. Y así es como se inspecciona y se verifica un extintor. Adicional a esta inspección, que es de los componentes, hay que verificar también la ubicación. ¿Sí? Ya mirábamos anteriormente en el video cómo se debe ubicar. Entonces ahí yo tengo que mirar que esté a la altura correcta, que no esté obstaculizado, ¿sí? Que esté en un sitio de fácil acceso, etcétera, etcétera. Y esta es la parte de inspección de extintores. Al momento de detectar un fuego, primero conserve la calma. Localice el extintor más cercano. Asegúrese que la etiqueta indique los tipos de fuego que apagará su extintor. En este caso, tipo ABC. Verifique el manómetro, asegurándose que la aguja amarilla marque dentro de la zona verde, lo que indicará que el extintor tiene la suficiente presión para ser usado. Tome el extintor por manija inferior y manténgalo en posición vertical. Es necesario ponerlo a nivel del suelo. Rompa el precinto de plástico, girando el seguro de metal en el sentido en que giran las manecillas de un reloj. Diríjase a la zona del fuego. Cargue el extintor con una mano, sujetándolo de la base de la manija. Con la otra mano sujete con fuerza la manguera con la boquilla dirigida hacia abajo. Evite correr cuando traslade el equipo. Antes de accionar el extintor, asegúrese de mantener la distancia recomendada en su etiqueta. En este caso es de 3 metros de distancia a la base del fuego. Para accionar el extintor, solo oprima las manijas y sujete la manguera con fuerza. Dirija la descarga de polvo químico seco a la base del fuego. Debe ser esparcido en forma de barrido. Retroceda, nunca dando la espalda al lugar donde inició el fuego. Una vez descargado el extintor, como medida de seguridad, es importante colocarlo acostado sobre el suelo, ya que es una señal de que el equipo ha sido descargado. Recuerde que el extintor está diseñado para ser utilizado en un conato o fuego inicial. No es recomendable usarlo en un incendio fuera de control. Bueno, y esta ha sido la capacitación de control de incendios. Espero que les haya sido útil la información que les hemos suministrado. Recuerde, al terminar el video, contestar las preguntas y dejar registro de haber participado en la capacitación. Y pues cualquier cosa o duda, inquietud que tengan, no duden en contactarnos. Muchas gracias por su tiempo.